Deuda externa de Latinoamérica. Pero antes, vamos a ver qué es la deuda externa y cuál es su diferencia con la deuda pública. Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país, mientras que la deuda externa es la suma de deudas que tiene un país hacia el exterior, es decir, entidades extranjeras y otros países. Esta se compone de la deuda pública, que es la contraída por el Estado, y de la deuda privada, que es la contraída por los particulares. En América Latina en su conjunto, el endeudamiento de los gobiernos alcanzaba el 29.4% del PIB en el 2012, pero en el 2017 se elevó a 43.3%. Se proyecta que para 2023 se ubique en 52.7% del PIB. A continuación, les mencionaré los países de América Latina con más deuda externa, tanto en el sector público como en el privado. Estas cifras están basadas en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de la CEPAL. En primer lugar, tenemos a Brasil. El gigante suramericano presenta una deuda de 321.297 millones de dólares. Seguido tenemos a México. La nación con mayor número de hispanohablantes del mundo debe 313.605 millones de dólares. Chile en tercer lugar. El país andino debe 163.789 millones de dólares. Seguido tenemos a Argentina. La deuda de este es de 156.43 millones de dólares. Seguido tenemos a Venezuela. Caracas debe pagar un total de 151.7 millones de dólares. Después tenemos a Colombia. Los acreedores de Bogotá tienen 119.976 millones de dólares a cobrar. La deuda de Perú es de 74.651 millones de dólares. Después tenemos a Ecuador. La cifra deudada se sitúa en 34.153. Y bien, ahora yo les voy a explicar el PIB. Como sabemos, el PIB significa Producto Interno Bruto. Y esta vez nos enfocaremos en la paridad de poder adquisitivo, que viene siendo el PPA. ¿Y qué es la paridad de poder adquisitivo? O el PIB en PPA. Pues es nada más y nada menos que la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un lapso o en un periodo de un año, con relación a su paridad del poder adquisitivo. Este es un indicador económico introducido a principios de los años 90 por el Fondo Monetario Internacional para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al Producto Interno Bruto per cápita en términos del costo de vida de cada país. La paridad del poder adquisitivo es una de las medidas más adecuadas para comparar los niveles de vida que el Producto Interno Bruto per cápita toma en cuenta las variaciones de precios. Este indicador elimina la ilusión monetaria ligada a la variación de los tipos de cambio, de tal manera que una apreciación o depreciación de una moneda no cambiará la paridad del poder adquisitivo de un país, puesto que los habitantes de ese país reciben sus salarios y hacen sus compras en la misma moneda. Es decir, permite que los tipos de cambio entre las diversas monedas sean tales que se permita que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. Importaciones y exportaciones de América Latina. ¿Sabían que la globalización es una realidad incontestable que afecta a todos los continentes y a la práctica totalidad de los sectores de la economía? Factores como las nuevas tecnologías e Internet, así como las mejoras continuas en las redes de transporte internacional de mercancías, siguen impulsando el proceso de internacionalización y se prevé que así continúe en el futuro. El fenómeno de la globalización y la apuesta por las actividades de exportación e importación está teniendo a las pymes en las nuevas protagonistas de dicho proceso. Un número importante de pymes se está incorporando año a año en esta dinámica. En este contexto, ¿por qué no las entidades sociales o los emprendedores atendidos por las ONGs y otras instituciones? Hay que tener en cuenta que para poder comerciar con éxito con el exterior es necesario comprender la realidad jurídica y el entorno económico de cada país
y los acuerdos comerciales que mantienen. A continuación les voy a presentar una lista de los principales productos de importación y exportación de América Latina. Comencemos con Argentina. Piezas de autos en importación, soya en exportación. Bolivia, autos en importación, gas en exportación. Honduras, refinado de petróleo en importación, café en exportación. Brasil, refinado de petróleo en importación, café en exportación. Chile, radiodifusión en importación, minerales en exportación. México, autos en importación, autos y piezas en exportación. Colombia, refinado de petróleo y medicamentos en importación, refinado de petróleo en exportación. Nicaragua, textil en importación, cable y textil en exportación. Costa Rica, medicamentos en importación, frutas en exportación. Paraguay, refinado de petróleo en importación, soya y carne en exportación. Panamá, refinado de petróleo en importación, medicamentos en exportación. Ecuador, autos en importación, crustáceos y flores en exportación. Perú, refinado de petróleo en importación, minerales y oro en exportación. El Salvador, refinado de petróleo en importación, textiles en exportación. Guyana, refinado de petróleo en importación, oro, arroz y azúcar en exportación. Surinam, refinado de petróleo en importación, oro y refinado de petróleo en exportación. Granada, alcohol en importación, nuez y pescado en exportación. Uruguay, petróleo en importación, congelados en exportación. Guatemala, medicamentos en importación, textil, café y azúcar en exportación. Y por último tenemos a Venezuela, con refinado de petróleo en importación y petróleo crudo y oro en exportación. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll Su déficit de tres maneras. 1. Imprimiendo billetes, lo que puede disparar una inflación, vendiéndole deuda a los privados o pidiéndole un crédito a algún organismo como el Fondo Monetario Internacional. Cuando el mercado no te presta o te presta muy caro. Pero cuando nadie te quiere prestar, pues los problemas se vuelven mucho más grandes, como en este caso volvió a ser Venezuela, que se puso a imprimir billetes y tiene una inflación proyectada de 1,000,000% para este año, según el FMI. Los fondos de inversión estadounidenses dejaron de prestarle recursos a Venezuela, y desde que se declaró el default, y según la información gubernamental, el único país que está prestando dinero es China, que, aunque se desconoce si hay algún otro acreedor. El gobierno venezolano también asegura ser víctima de una campaña orquestada por Estados Unidos, pero ese es otro tema aparte. En Argentina el panorama se oscureció repentinamente. Al inicio de este año los mercados lo consideraban un ejemplo en la aplicación de reformas y le daban su voto de confianza. Pero pocos meses después la inflación se disparó y tuvo que recurrir a un plan de rescate al FMI, con esto pidiéndole un préstamo de $57 millones. Ha sido el préstamo mayor otorgado en la historia del organismo. A cambio, Buenos Aires se comprometió a bajar el déficit fiscal a 0 en el 2019, un ajuste de gran magnitud que, según muchos expertos, traerá costos sociales y políticos que pueden complicar el futuro de este país. Brasil, por su parte, está en una situación de incertidumbre,
mientras no se define el plan económico del próximo gobierno. Pero para algunos economistas lo más urgente es modificar el sistema de pensiones, dado que un 12% del PIB se destina al pago de las pensiones de los jubilados. Eso es una gran parte del presupuesto, considerando que hay países como Chile y Perú que destinan solo el 2% de su PIB al pago de pensiones. Sin embargo, el tema de las pensiones es uno de los más debatidos en la región y a falta de acuerdo sobre cómo enfrentarlo suele ser una norma. Las entradas de inversión extranjera en América Latina y el Caribe han caído por tercer año consecutivo y se sitúan un 19% por debajo de la cifra que alcanzaron en 2015. La economía de la región se está recuperando de años de recesión y se espera que en 2018 crezca un 2,2%. Los precios del petróleo y los metales han recuperado en los últimos años buena parte de lo que perdieron. No obstante, la recesión de 2015 y 2016 todavía pesa sobre las cuentas de muchas empresas y la inestabilidad política en muchos países puede retraer las inversiones a corto plazo, por lo que se espera un nivel de entradas de inversión extranjera directa en 2018 similar al registro en 2017, con un buen margen de subida o bajada del 2%. Las medidas comerciales y económicas de los Estados Unidos, Europa y China, la protección de activos tecnológicos y la relocalización en varias economías, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe desarrolladas muestran que estos países están dirigidos su atención hacia dinámicas de inversión nacional. Este enfoque de recuperación de recursos y capacidades nacionales no necesariamente implicarán un número menor de crecimiento de la economía mundial,
sino que los motores del crecimiento podrían ser distintos en los próximos años. La cantidad de inversión extranjera directa que llega cada año no es un indicador de su calidad. Lo importante es atraer inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible y al cambio estructural de la región. Y en este sentido, cabe recordar que la mayor parte de la caída de la inversión extranjera directa de los últimos años se centró en las industrias extractivas. Algunos sectores se han beneficiado de la inversión extranjera directa en la región para desarrollarse y han tenido un impacto positivo sobre el empleo, la productividad o la sostenibilidad de las economías. Destacan las inversiones cada vez mayores del sector automotor de Brasil, en las manufacturas y servicios para la exportación en Centroamérica y la República Dominicana. Pero estos casos son todavía insuficientes para lograr la transformación productiva de la región. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se requerirán mayores inversiones que aumentan la productividad, reduzcan la pobreza y amplíen los servicios básicos, y en algunas de ellas habrán de venir a través de la inversión extranjera directa. En algunos sectores esto ya se ha producido, por ejemplo, la conectividad de las telecomunicaciones se ha conseguido en muchos países gracias a las inversiones de empresas extranjeras, pero en muchos otros no se ha avanzado lo suficiente. Los objetivos de desarrollo sostenible exigirán también inversiones diferentes para crear una estructura productiva más sostenible, transformando muchas de las actividades más contaminantes y reduciendo el peso de algunas. En 2017, las entradas de inversión extranjera directa aumentaron en el Caribe, en Centroamérica, pero disminuyeron en América del Sur como resultado de una caída de las inversiones en Brasil, Chile y Perú. Las economías más pequeñas de la región recibieron mayores flujos de capitales, pero su magnitud no logró compensar las caídas de los flujos hacia las mayores economías.